Lección 14. ¿Qué papel tiene el hombre en el llamamiento? Objetivo: comprender el proceso del llamamiento de Pedro. ¿Con quién? Con su hermano Andrés, Jacob y Juan. ¿Hijos de quién? De Zebedeo. Bueno, aquí vamos a analizar un poquito más de Simón Pedro. Nos dice que si él era un pescador, imagínense, bueno, a lo mejor nosotros no podemos alcanzar a contemplar, ¿verdad? Porque no vivimos en el mar, pero imagínense cuando el mar se enfurecía, ¿cómo tenía que ser Pedro un hombre qué? Atrevido, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Fuerte, robusto. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo nos imaginamos que era Pedro? ¿No escuché? Inteligente, ¿verdad? Porque cuando venían, ahora sí, las olas grandes y todo eso, la tempestad, él tenía que saber, tenía que pensar. Dice que se comenta que él era como el líder de esos pescadores, pero también dice muy atrevido, muy impulsivo. ¿Qué nos quiere decir impulsivo? Decidido, ¿verdad? Muy decidido, no se detenía. Ante la situación que él estuviera, él no se detenía. Él tenía que ver cómo sacaba la situación, pero finalmente estaba. ¿Y los demás qué hacían? Pues veían, ¿verdad?, esa fortaleza que Pedro tenía. Pero también nos dice que Pedro tenía debilidades. ¿Por qué? Porque nos dice que era impulsivo. No pensaba antes de hacer las cosas en muchas ocasiones. ¿Qué es una persona impulsiva? Reacciona así de momento, ¿verdad? ¿Y qué debe de ser? Pues primeramente hay que pensar, ¿cómo le voy a hacer? Es cierto, era inteligente, pero dice que era muy emocional. Al ser muy emocional, pues actuaba de esa manera impulsiva. Aquí vamos a ver también nosotros que su hermano Andrés ya de alguna manera nos comenta aquí en el libro que él ya de alguna manera había seguido a Juan el Bautista. O sea que, y esperaba llevar a su hermano Pedro. No dudamos, ¿verdad?, de que Pedro también ya había ido a escuchar a Juan el Bautista, que ya tenía de alguna manera en el corazón esa certeza de acercarse a Dios. Pero había un trabajo que tenía que suplir, porque dice que Pedro tenía una familia. Y nosotros todos tenemos esa familia, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues trabajarle, buscar el sustento. Así estaba Pedro. Bueno, hasta ahí nos quedó un panorama así, a grandes rasgos, de quién era Pedro. No los escucho. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a ver. Ya hasta ahí vimos los antecedentes de Pedro y todo. Ahora vamos a ver el primer llamamiento de Pedro. Hay dos llamamientos. El primero fue cuando tuvo el encuentro Jesús con Pedro, que estaba ¿en dónde? Dice que lo encontró, ¿qué? Pescando. ¿En dónde? Ahí nos está diciendo el primer encuentro de Jesús y Pedro. Ahí tenemos la cita bíblica. ¿Alguien que me pueda apoyar a leer o no se alcanza a ver? El primer llamamiento de Pedro. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban a red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús da seguridad a Pedro. Hasta ahí nada más en el primero. Dice venid, por eso dice que es el
tenemos el primer llamamiento de Pedro. Ahí tenemos la palabra venid. Por ejemplo, si nosotros utilizamos esa palabra y decimos ven, ya Jesús ahí le está haciendo ¿qué? Ese llamamiento. Dice que él estaba ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. Pero Jesús ya llevaba los ojos para llamarlo. Y ahí claramente nos está diciendo, venid, hace un llamamiento. Desde ahí, acuérdense que hablamos sobre la predestinación y todo esto va en un conjunto. Ya Pedro estaba predestinado. ¿Para qué? Pues para estar en la obra del Señor. Ese llamamiento no fue una coincidencia, sino ya ahí nos está comprobando, independientemente de la vida que había llevado Pedro, Pedro ya iba a acercarse a Jesús. Jesús ya había volteado los ojos a él y le dice, este hombre tiene que seguirme porque grandes cosas haré en él. Y más adelante vamos a ver cuáles fueron esas grandes cosas. ¿Qué hizo Dios en Pedro? ¿Cómo transformó ese pescador? Dice que era impulsivo. ¿Cómo lo transformó? En una noble oveja. Seguimos con el siguiente. Jesús da seguridad a Pedro y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Porque ahí yo me quiero imaginar que cuando le dice venid, Pedro se puso a pensar, ¿cómo voy a dejar todo? ¿Y mi familia? ¿Qué va a ser de mi familia? A lo mejor en ese momento se puso a pensar, ¿verdad? ¿Saben qué? Bueno, tengo mi casa, tengo mis bienes, y alguien me dice, ¿sabes qué? Vámonos. Yo me imagino que Pedro puso así una cara de sorpresa. Se quedó pensativo, ¿verdad? Con una grande interrogante. ¿Y ahora qué hago? Me imagino que Dios miró el semblante de Pedro. Por eso ahí le está diciendo, no temas. Está en azul. ¿Qué dice las letras que están en el azul? Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ya Dios le estaba haciendo ese llamado. Pedro no alcanzaba a entender y comprender, ¿verdad? Que era pescador de hombres. Si yo sí he sido pescador de oficio de toda mi vida y un buen pescador, admirado por todos los demás. Pero aquí vamos a ver que al final Pedro transforma a ese pescador, ¿sí?, que tenía como oficio en un pescador de hombres y admirado también. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Yo aquí le puse un título. Dice, fortalezas y debilidades de Pedro. Porque ya Pedro siguió al Señor. Y para eso, pues, acuérdense que aquí Dios iniciaba su ministerio. ¿Sí? Jesús iniciaba su ministerio. Yo le puse ese título. Porque haciendo estos estudios, me di cuenta que en este primer llamamiento, Pedro tenía fortalezas, pero fueron también grandes sus debilidades por ese carácter impulsivo que él tenía. Y vamos a ver, y vamos a ir descubriendo cuáles fueron esas fortalezas y cuáles fueron esas debilidades que se presentaron ante Pedro. Hermano Mana, ¿me ayuda con la primera? ¿Sí se alcanza a ver?
Ahí tenemos la cita bíblica. ¿Qué le había encargado ahí Dios? Que velara. Acuérdense que cuando Dios se fue a orar, ya nada más voy a estar tomando así, resumiendo aspectos, porque es muy amplio para ponernos a leer toda esa historia. Le encargó cuando Dios subió a orar y les dijo que velaran, ¿qué? Que velaran, que estuvieran al pendiente. Él iba a subir a orar y cuando regresó dice que los encontró durmiendo. ¿Pedro se acató al llamado del Señor? Aquí podemos decir, ¿fue una fortaleza o una debilidad de él? Fue una debilidad, ¿verdad? Porque no se acató. No se acató. Ahí todavía Pedro no tenía en claro cuál era ese llamamiento que Dios le había hecho. Se dejó llevar. ¿Por qué? A lo mejor por ese cansancio. Se dejó llevar, ¿qué? Por a lo mejor ese, ahora sí, no ese sentir de la pasión con que andaba con Cristo, sino esa, ahora sí, esa pasión carnal que tenemos nosotros, esa debilidad de cansancio, ¿verdad? Se dejó llevar. Y ahí vemos una debilidad de varias otras que pudimos encontrar. Hasta ahí entonces sí estamos de acuerdo que fue una debilidad de parte de él. ¿Sí? Bueno, continuamos con la siguiente. ¿Alguien, maestro Pedro, me puede apoyar, por favor? Dice, entonces se le acercó Pedro. ¿No se alcanza a ver? Bueno, ahí tenemos y vamos a ver que es una gran fortaleza por parte de Pedro. ¿Por qué fortaleza? Nos comenta en las escrituras que los rabinos que de alguna manera predicaban en la sinagoga en aquel tiempo, habían dicho que cuando alguien le hacían mal a alguien, ¿cuántas veces tenía que perdonarlo? Dice que solamente eran 3 veces y a la 4ª vez ya no. Y aquí Pedro, ¿qué hizo? Dijo, 7 veces. Ahí podremos encontrar en Pedro que se veía que era noble, ¿verdad? Esa nobleza, ese sencillo, ese amor ¿a quién? A su prójimo. Ahí nos podemos dar cuenta de qué, de esa fortaleza. Yo así lo quiero ver. Consideramos que viene siendo una fortaleza de Pedro porque haga de cuenta que duplicó de 3 veces a 7 veces. Más adelante el pasaje nos explica que Dios le dice que no solamente 7 veces, sino que 70, ¿sí? Más adelante, pero ahorita no estamos metiéndonos a ese estudio, ¿verdad? Solamente para que alcanzamos a ver cuál fue esa fortaleza que Pedro tenía. Ya Dios empezaba a moldearlo de alguna manera, ¿sí? Porque para eso pues ya había pasado un tiempo que Pedro andaba con Jesús. Hasta ahí, ¿alcanzamos a ver esa fortaleza? Bueno, continuamos con el siguiente. Si recordamos esta historia, nos vamos que cuando fue la aprehensión de Jesucristo. ¿Qué hizo Pedro? Imagínense, era un seguidor, un discípulo, y andaba ¿qué? Armado. Traía su espada. A lo mejor lo vemos por un lado, bueno, pues él quería defenderlo, ¿verdad? Y dijo, pues ¿saben qué? Aquí no lo tocan, yo voy primero al frente. Pero Jesús no quería eso. ¿Qué quería? Él dijo. ¿Ahí qué le dijo lo que está en letras azules? Vuelve tu espada a su lugar. Porque ahí nos dice que más adelante, el que espada, ¿qué?
mata a espada, muere. Dios no le estaba enseñando eso. Dios le estaba diciendo a Pedro que con eso no iba a sacar nada, que no podía demostrarle ante el enemigo ese coraje impulsivo que él tenía, ¿verdad? Bueno, hasta ahí entonces vamos viendo que es una debilidad por parte de él, porque actuó de una manera impulsiva. Bueno, continuamos con la siguiente. Ahí este pasaje se refiere a cuando Jesús fue una transformación divina, ¿sí? Cuando Jesús se muestra que, ¿ante quién? Ante Pedro. Dice que vio el resplendor, la luz, como Dios, y ahí ya, como Jesús se transformó, Dios ya le estaba mostrando a Pedro que Jesús era ¿quién? Su hijo viviente. Pero Pedro no alcanzaba a entender todavía. ¿Sí? Ahí Pedro nos está mostrando que se muestra ante una manera egoísta, porque le está diciendo, qué bueno que nosotros somos los que estamos aquí, podemos ver esto. Él se está mostrando de una manera ¿qué? Egoísta. Porque aquí hagamos ¿qué? 3 enramadas. Dice, qué bueno, la palabra es, qué bueno que nosotros somos los únicos. Qué bueno que somos los que estamos aquí nada más. Y que podemos nosotros contemplar esto. Dios no quería eso. Pero ¿qué dice? Que Dios no lo escuchó. No lo complació, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Dios tenía su propósito. Está bien. Lo había llamado. Pero tampoco Jesús iba a seguir la orden de Pedro, porque ahí era ya como una orden que le estaba dando. Y ahí vemos nuevamente una debilidad por parte de Pedro. Hasta ahí, hermanos, vamos entendiendo a lo mejor el porqué del primer llamamiento de Pedro. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pues aquí entre todos ahorita sacamos esa duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en un estudio en el cual estamos llevando y que tenemos que nosotros de alguna manera aclarar esas dudas. ¿Alcanzamos a entender el por qué las debilidades y el por qué las fortalezas? Bueno, hasta ahí. Pasamos a la siguiente. Por favor, que alguien me... ¿Alguien recuerda este pasaje que nos está hablando de quién? Cuando Jesús, ¿verdad? Nos dice que Jesús había ido a orar, pero que cuando regrese ahora sí la barca que llevaban ya la había alejado. ¿Y quiénes iban ahí? Pedro, Jacobo, Juan. Pero ya se había alejado con las mismas olas, ¿verdad? Los imaginos ahora sí, poco a poco lo había ido empujando y ya se encontraba. Ellos, quiero pensar aquí que pues estaban, ¿qué? Asustados, ¿verdad? Y ahora dentro de esta tempestad, ¿qué hacemos? Jesús no está con nosotros. Me imagino que decían, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos? Y Jesús dice que a lo lejos lo ven. Y Jesús les dice, no temas, no teman. Pero eso que ellos sintieron, ¿qué? Miedo. Pensaban que era un fantasma. Fíjense nada más cómo esta debilidad del ser humano, ya llevaban un tiempo con Jesús, ya tenían que haber tenido, ¿qué? Una firmeza en él, pero no.
Aquí dice que todavía estaba, Pedro todavía estaba, ¿qué? Débil en ese carácter de conocerlo, cuál era la magnitud de Jesús y por qué era ese llamamiento. Pero no. Y Jesús les dice que, con letras azules, nuevamente, respondiendo Pedro, dice Pedro, no está diciendo aquí quién otro personaje iba, Jacobo. Vemos en todos Pedro. Dice que siempre es el que quería salir al frente de todo, como que se quería demostrar, ¿sabes qué? Pues aquí estoy yo, no, a mí déjenme primero, yo voy. Por eso dice Pedro. Dice, si en verdad eres, dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Como que era un reto, ¿verdad? A ver, si tú me has demostrado en otros momentos que has hecho, a ver, ahora permíteme caminar sobre las aguas. No los imaginamos cómo vamos a caminar si muchas veces, ¿verdad? Que habiendo piedritas nos tropezamos, ¿verdad? Y él quería caminar sobre el mar, sobre las aguas. Pero Jesús sabiamente no es que lo complazca nada más, no es que lo obedezca, sino quería formar ese carácter de Pedro para seguirlo. Para que Dios, ahora sí, Pedro viera que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Pero algo que le pide, mírame. Dice que cuando Pedro miraba a Jesús, caminaba sobre las aguas. Dentro del pasaje, a lo mejor no lo tenemos aquí. Dice que cuando quitaba la vista, se hundía. Pero aquí vemos cómo Pedro nuevamente le pide algo a Jesús. Y lo hace caminar para que él viera. Jesús, ¿verdad? Le mostraba a Pedro que cosas grandes y maravillosas iba a hacer en su vida. El caminar no nomás era por complacerlo, no. Desde ahí, pero Pedro todavía le faltaba madurar ese carácter que Dios quería de él. Pero poco a poco fue dando ese paso. Y ahí podemos ver entonces esas debilidades que Pedro mostró andando con Jesús. En la siguiente, hasta ahí terminamos el primer llamamiento. Vemos todavía la debilidad que Pedro tenía ante el carácter que Dios quería formarlo. Ahora, ¿por qué dice que el segundo llamamiento? Vamos a ver aquí la grandeza que Jesús hizo con Pedro. ¿Cómo lo llevó? A tener un carácter firme. Porque recordemos que Pedro, ¿sí? ¿Significaba qué? Piedra. Dice que la piedra es ¿qué? Dura, firme. Dice roca, firme. ¿Una roca la podemos mover? No, ahí está firme. ¿Anda como una hojita volando de un lado para otro? No, ahí está firme. Así Dios quería el carácter de Pedro, firme, con amor a Dios, a su prójimo y lleno del Espíritu Santo. ¿Quién no anhela eso?
¿Queremos ser como Pedro en el primer llamamiento? ¿O queremos ser como Pedro en el segundo llamamiento? Y ahí nosotros lo vamos a decidir, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros ahorita nos ponemos a pensar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades a esta edad que tenemos. Porque variamos, ¿verdad? En edades. ¿Cuáles son? ¿En algún momento nos hemos puesto a pensar? Pues muchas veces no nos conviene, ¿verdad? A lo mejor reconocemos nada más todas esas fortalezas y las debilidades empezamos, es que por esto hice, es que fue por lo otro. O no, nosotros mismos empezamos ¿a qué? A justificarnos. No, aquí en este estudio nos tenemos que dar cuenta que si nosotros cambiamos, porque sí podemos, Dios nos da la oportunidad de poder cambiar y cambiar todas esas debilidades que tenemos nosotros por fortalezas. ¿Como cuáles? Pues cada uno, ahora sí, tiene toda esta semana para poderlas enlistar. Agarremos una libretita, ¿verdad? Y digamos, bueno, esta es mi debilidad. Esta, porque ahorita estamos estudiando la de Pedro, pero ¿qué pasa si hacemos nuestro propio estudio? ¿Cuántas debilidades podemos encontrar en nuestra vida? A ver, si yo tengo esta debilidad, ¿podría cambiarla en esta fortaleza? A lo mejor tampoco somos varitas mágicas, ¿verdad? No es fácil, porque dice que el tiempo que Pedro anduvo con Jesús, a Jesús le costó moldear a Pedro, pero finalmente se logró. Así también nosotros. A lo mejor no de la noche a la mañana vamos a cambiar todas esas debilidades por fortalezas, pero si empezamos hoy, vamos a avanzar. Vamos a ir avanzando. Imaginémonos una iglesia llena, cambiada, con todas esas fortalezas, como Dios quiere que seamos. ¿Cuál será? Una llegada, un derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Que se sentiría aquí, flotaría, nos llenaríamos, nos gozaríamos. Pero para eso tenemos que moldearnos, como Jesús moldeó a Pedro. Y vamos a ver cómo lo moldeó. ¿Hasta dónde llegó Pedro? ¿Qué hizo Jesús con Pedro? ¿Y cuántos anhelaríamos llegar a eso? Porque yo creo que también está en nuestro corazón, ¿verdad? Nos ponemos a leer en estas sagradas escrituras. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿a dónde están esos hombres y esas mujeres? ¿Acaso existieron nada más en el pasado? No. Esos hombres que nos habla la Biblia y esas mujeres aquí están en esta iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Moldearnos. ¿Y cómo nos vamos a moldear? Aquí tenemos. Aquí alcanzamos a entender y a comprender cómo nos podemos moldear para llegar a ser un Pedro. Aquí está. Entonces no nos demos por vencidos, hermanos, que cuando, ahora sí, Jesús venga, encuentre esta iglesia movida por el Espíritu Santo, porque todos hemos sido moldeados con ese carácter que Dios necesita de nosotros. ¿Queremos hacerlo o no, hermanos? Porque ahí está la primera. ¿Tendríamos ese propósito? No, ¿verdad? No, yo no escucho que digan así. Sí, lo vamos a hacer, vamos a iniciar. Yo no escucho. Todos parece que los dejé mudos.
Sí, ¿verdad? Ahí está. Que empiece con ese propósito. Sí, yo quiero, yo anhelo, yo necesito. Porque ahí está, que nos hagamos esas preguntas. ¿Yo quiero? ¿Yo lo necesito? ¿Yo puedo? Con esas preguntas, no hagamos más. Dejémoslos nada más en esas 3. Y de esa manera podemos moldearnos. Nadie nos va a moldear. Yo no puedo decir, hermano Jonás, moldee mi vida. Él podrá acercarse a darme un consejo, ¿verdad? Pero si yo no lo acepto, no podré cambiar. Él a lo mejor está viendo todas mis debilidades y me dice, ¿sabe qué, hermana Graciela? Yo la invito. Pero ahora va a depender de cómo reciba yo esta invitación. Así como Pedro lo hizo. Porque recibió la invitación que Dios le hizo. Venid. Dios nos está haciendo hoy esta mañana esa invitación. Venid. ¿Queremos? ¿Venid? Sí, ¿verdad? Vamos a anhelarlo. Ahora, pasemos entonces en el segundo llamamiento. Alguien que me ayude a leer, por favor. Ahora sí hay muchos. ¿Quién dijo yo? Es la primera invitación. Venid a leer. Aquí recordamos ese pasaje de cuando Pedro está negando a Jesús. Ya le había dicho, ¿verdad? Pero dijo, no, Señor, no, ¿cómo te voy a negar? No, yo soy Pedro, ¿verdad? Yo daré mi vida por ti, pero jamás te negaré. Pero ahí estamos viendo que no es cierto. Fíjese, ese cambio de ese momento, esa respuesta que está dando él. Pero dice que aquí lo negó. Algo muy importante dice, se lo negó, ahí no alcanzo a leer, lo que está en azul arriba, negó delante. ¿Alguien me ayuda? No alcanzo a ver de acá. Mas él lo negó delante de todos, ¿sí? Él negó, dice que no solamente era parte, no, sino delante de ¿quiénes? De esa multitud que acusaba a Jesús. Tú eres uno de ellos, no, lo negó delante de todos. En ese momento, ¿a dónde estaba todo lo que él decía? No te voy a negar, daré mi vida, no es cierto. Dice que lo negó delante de todos. Y tenemos algo más. ¿Qué dice? En la que está de azules ya nada más, por favor. Creo que no se alcanza de ver, pero... Dice que lo negó, pero jurando. ¡Qué error tan más grande de Pedro! No solamente era negarlo, sino juró. No lo conozco. Y tenemos la otra. Dice que maldecir y a jurar.
la aumentó más, empezó a maldecir y a jurar. Pero después más adelante nos dice qué le pasó, cuando escuchó cantar el gallo. ¿Qué pasó con él? Dice que ¿qué hizo Pedro finalmente? Lloró amargamente. Él recordó y no alcanzaba, él mismo se daba cuenta, no alcanzaba a entender qué había hecho. ¿Por qué había negado? ¿Por qué había maldecido? ¿Por qué había jurado? Si él había dicho todo lo contrario. Fíjense nada más. Qué situación tan difícil, ¿verdad? Y muchas veces así también. Tenemos nosotros un fiel propósito, pero llegan las tentaciones y cambiamos todos esos propósitos, ¿verdad? Pero ese es cuando nuestro carácter no está firme en las Sagradas Escrituras. No es fácil, porque aquí vemos a un Pedro. Ya lo iban moldeando, pero nuevamente se dejó llevar y cayó. Pasamos a la siguiente, por favor, porque creo que el tiempo avanza. Yo quisiera que no avanzara, pero alguien que me ayude a leer. Aquí Dios, ¿verdad?, le hace las preguntas a Pedro. Ya que era un Pedro ya más transformado, ya un Pedro más allegado a Jesús, ya un hombre moldeado bajo el carácter de Jesús, sensible, para apoyar con mucho amor hacia su prójimo, con mucho amor hacia Jesús. Por eso Él le está pidiendo eso, porque ya sabía, ya conocía, ¿verdad?, que ese carácter de ese Pedro que vimos anteriormente ya había quedado completamente atrás. Ahora un nuevo Pedro renovado, con vestiduras llenas del Espíritu Santo, con ese amor inmenso, incomparable. Por eso Jesús reafirma aquí, me amas. Y Él está pidiendo que apaciente a sus corderos primeramente. Aquí, ¿qué le está diciendo? Que Él tenía que dejar ¿qué? Que Él tenía que ser líder. Él tenía que cuidar de todo ese grande rebaño que dejaba en sus manos. No los iba a descuidar porque ya Dios sabía que Pedro se había entregado y que él era quien iba a llevar, que iba a ser el líder de su iglesia. Después tenemos la otra pregunta que dice, pastorea mis ovejas. Cuando alguien, por ejemplo, quienes tienes borreguitas que sacan a pastores, ¿para qué? Para satisfacer, ¿verdad?, esa hambre que tienen. Así también, Pedro tenía que empezar ¿a qué? A derramar la palabra de Dios en todos aquellos que tenían la necesidad de escuchar, la necesidad de ser salvos,
la necesidad de amarse a sí mismo, de amar a su prójimo y de amar al Dios viviente. Sí, ahí está. Tenemos la otra por último que dice: apacienta a mis ovejas. ¿Qué quería decir aquí? Apacienta a mis ovejas. Alguien que me diga, a ver, ¿qué opina? Que dice que apacienta a mis ovejas. Cuidarlas, calmarlas, guiarlas. ¿Sí? Eso es lo que quería Jesús. Y aquí tenemos a un nuevo Pedro en este segundo llamamiento, ya entregado, ya dispuesto. Ahora sí, con esa valentía, pero no con esa espada. No. Llevaba, ahora no era una espada, pero transformada. La espada del Espíritu Santo. Firme en Pedro. Y ahí podemos ver nosotros cómo Dios puede transformar las vidas. Dice que ya era un Pedro renovado, un Pedro dispuesto, valiente, pero no por sus propias fuerzas ni por su propia sabiduría, sino guiado por la sabiduría de la palabra de Dios. Las escrituras nos muestran, ¿verdad? Dice que ese Pedro orgulloso, arrogante, altivo, impulsivo, había quedado completamente atrás. Por ejemplo, él dice que en la ciudad nos dice que él se enteró, ¿verdad? Que los evangelistas habían escrito su vida, pero como ya era un hombre renovado, ya no le importó que escribieran su vida, sino todo lo contrario. Él sabía que a través de esto, quienes estudiamos la palabra, quienes sabemos, íbamos a cambiar. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a repetir, habemos a lo mejor muchos Pedros con el primer llamamiento, pero lleguemos a ese Pedro en el segundo llamamiento. Y con esto, hermanos, terminamos el estudio del día de hoy. Y que, ¿verdad?, que todas estas lecturas que hemos pasado de las Sagradas Escrituras hayan quedado en nosotros y que realmente nuestro propósito principal sea renovarnos y seamos ese Pedro en el segundo llamamiento. Amén.